Bueno, llegamos a la última parte de termodinámica en línea. Cerramos esta parte con el concepto de entropía, que es una variable importante dentro de la termodinámica. Eh, Anteriormente hemos visto otras variables que era trabajo, calor, energía, y ahora es la entropía. Entonces, veamos de qué se trata. En un principio habíamos hablado también cuando comenzamos a hablar sobre la segunda ley de la aleatoriedad de los procesos, ¿sí? Entonces, en efecto, la entropía provee una medida cuantitativa de qué tan cercano al equilibrio está un sistema. También, otro elemento que caracteriza la entropía es que el equilibrio térmico es el estado de máxima entropía. Entonces vamos empezando a ir configurando algunas descripciones de la entropía. Otra de ellas es que se suele calcular es el cambio de la entropía, ¿sí? Y ese cambio de entropía se aplica únicamente a procesos reversibles. Recuerden que hablamos de los procesos reversibles como procesos idealizados, ¿sí? Y en este caso entonces, el cambio de entropía, ¿cómo se calcula? Pues se calcula a través de la integral definida desde un punto inicial o desde un estado inicial hasta un estado final de Q, que es D de calor, la derivada de calor, sobre la temperatura. Entonces, para complementar la información, en un proceso irreversible, en un sistema cerrado, la entropía de un sistema nunca disminuye, siempre se incrementa o se mantiene constante, ¿sí? De hecho, en un sistema cerrado, la energía siempre se conserva, pero la entropía no. De este modo, el cambio de entropía define la dirección del tiempo. Es ahí de donde viene lo de la direccionalidad de los procesos y que la entropía se enlaza, se vincule o se relaciona directamente con la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, el tiempo se mueve siempre hacia adelante si la entropía de un sistema cerrado se mantiene. Son características de la entropía. Otros elementos también que podemos mencionar es que la variación de entropía, el cambio en entropía, nos muestra la variación del orden molecular ocurrido en una reacción química, ¿sí? Es muy usual mencionar el desorden molecular con entropía, el grado de desorden con la entropía, y en este caso también para una reacción química. Si el incremento de la entropía es positivo, los productos presentan un mayor desorden molecular, hay una mayor entropía al final. ¿Sí? En cambio, cuando el incremento de la entropía es negativo, es porque los productos son más ordenados que los elementos que se vincularon inicialmente. Entonces, es claro e importante aquí señalar que la entropía, el cambio de entropía puede ser positivo o puede ser negativo también, ¿sí? Dependiendo del tipo de casos, siempre y cuando sean procesos reversibles. Otro elemento es que la entropía, como habíamos mencionado, es una variable de estado, es decir, caracteriza a un estado. Un estado se caracteriza por tener una temperatura, una presión, un volumen y una entropía. Pero usualmente lo que medimos es el cambio en la entropía. Entonces, uno puede tomar un ejemplo sutil para describir la entropía y más adelante en otros ejercicios aplicados observarán cómo calcular la entropía, porque en este caso particular, si tomamos, ¿sí? Un sistema que podría haber sufrido eh, un cambio en entropía para evaluar la integral, por ejemplo, una expansión libre, cuando se expande libremente un gas a una temperatura constante, si la temperatura es constante, habíamos dicho en un video anterior que el cambio de la energía interna es cero. En consecuencia, si el cambio de la energía es cero, ¿qué queda? Queda que el Q que necesito para la entropía, ese Q correspondería o sería equivalente a el trabajo que se realice. Entonces podría tener la relación para el cálculo de la entropía, la relación del calor y el trabajo. ¿Con esto qué quiero decir? Que como la entropía, miren la fórmula, depende básicamente de el calor, ¿sí? En este caso, como la temperatura es constante, yo lo puedo sacar de la integral al ser constante y me quedaría uno sobre la temperatura por la integral
desde un estado inicial hasta un estado final de DQ, pero es que el DQ como tal es básicamente el Q que calculamos cuando la situación es constante. ¿Sí? Aquí hay un error, no es un delta S, sino Q. La integral que sale de aquí es Q, sería Q sobre T para el caso de que T sea constante. ¿Ok? Entonces hay que tener pendiente ese detalle. En general, para calcular la entropía, vamos a tener tantas expresiones como expresiones hay para calcular el calor. Hemos visto varias expresiones para calcular el calor a lo largo del curso, o el curso o la parte de termodinámica tiene varias formas de calcular calor. Entonces también encontraremos varias formas de calcular la entropía en términos generales. Un caso sería también cuando hay un proceso eh, en el cual si tenemos que un proceso adiabático, en un proceso adiabático no hay intercambio de calor y por lo tanto ahí no habría cambio en entropía. Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte de la termodinámica, cerrando con el concepto de entropía. Espero que todos estos videos los animen a continuar y a profundizar un poco su proceso de aprendizaje de la termodinámica.